Muy buenas tardes, humanidad. Bienvenidos una vez más a Gran Vía, este programa que se abre para todos ustedes entre las 6 y las 7 y les invito, como siempre, a que nos digan desde qué punto del mundo nos están siguiendo a través de ceutatv.com y, por supuesto, que nos hagan los comentarios que les parezcan pertinentes con el único límite del buen gusto en nuestras redes sociales, tanto en nuestro perfil de Facebook, en Ceuta Televisión, como en @CeutaTV. Vamos a comenzar, como siempre, con el repaso a la actualidad. Hoy se ha celebrado el debate sobre el estado de la ciudad y, como ustedes podrán comprobar, o imaginar, mejor dicho, se han dividido los temas en dos: en Loma Colmenar y en el resto. Empezamos con la intervención del presidente de la ciudad, de Juan Vivas. Apenas 14 minutos ha tardado el caso en Vicesa en colarse en el pleno de debate del estado de la ciudad. Ha sido el presidente en su primera intervención el encargado de poner sobre la mesa la situación generada en torno al mismo, señalando que no le gustan los juicios paralelos, pero asegurando que el Ejecutivo ha dado la cara en todo momento y la va a seguir dando. No nos gustan los juicios paralelos. En democracia, la legitimidad para juzgar y condenar con las debidas garantías solo la tienen los jueces. De acuerdo con este principio, creemos que se está haciendo lo debido: colaborar con la justicia y respetar sus decisiones. Prudencia y responsabilidad que no debe entenderse como una actitud contraria o reacia al debate. Hemos dado la cara y la vamos a seguir dando cuantas veces haga falta. Juan Vivas ha vuelto a recordar en esta intervención que fue el Ejecutivo quien tomó la decisión de abortar la lista fantasma, quien puso en conocimiento de los juzgados la situación y quien propuso que las 317 viviendas de Loma Colmenar se adjudicaran por sorteo en aras de una mayor transparencia. Pero tampoco conviene olvidar que fue este gobierno, las personas que lo formábamos en junio de 2015, quien tomó la decisión de abortar lo que hoy todo el mundo conoce como la lista fantasma, soportando por ello tensiones, presiones y hasta abucheos. El presidente de la ciudad ha afirmado en su discurso que cuando hubo que elegir entre no hacer nada o acudir a la justicia, fuera cual fuera su coste, el gobierno decidió acudir a la justicia y que fuera esta la que dirimiera las responsabilidades oportunas. Les puedo asegurar que en los difíciles momentos a los que me estoy refiriendo, cuando tuvimos que elegir entre la comodidad, por otra parte posible, de no hacer nada, o la de recurrir a la justicia para que aclarara lo que tuviera que aclarar, hicimos lo que debíamos: elegir el camino de la justicia, cualquiera que fuera el coste político. Ahora seguiremos conociendo detalles sobre el debate sobre el estado de la ciudad, pero una noticia de la que estamos pendientes también desde el mediodía: el estado de salud de una mujer de 56 años de nacionalidad marroquí que ha sido atropellada al mediodía en las cercanías de la Almadraba. Según nos comentan desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, está ingresada a la UCI en estado crítico y las previsiones, esperemos que fallen, pero no son precisamente halagüeñas. Ahora sí, vamos a conocer qué decía la oposición en referencia al asunto de Loma Colmenar. No podía ser de otra manera. Los grupos de la oposición han aprovechado sus intervenciones durante el debate del estado de la ciudad para dar su visión sobre el caso en Vicesa. El primero en intervenir ha sido el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga. Varga ha subrayado que es al gobierno a quien Ceuta le debe que se haya puesto en el mapa de la corrupción. Para Varga es difícilmente comprensible que un presidente que lo controla todo no sepa nada sobre lo que sucedía en relación con la empresa municipal de la vivienda. Especialmente ha continuado porque por en Vicesa ha pasado lo más granado del Partido Popular, personas como Francisco Márquez, Guillermo Martínez o Susana Román. Por la consejería de la que dependía la en Vicesa de Antonio López ha pasado lo más granado del Partido Popular: Francisco Márquez, Guillermo Martínez, Susana Román. Nadie sabía nada.
Ustedes se ríen de los ceutíes. A Varga le ha seguido en el turno de intervenciones la portavoz de MDIC, Fátima Ahmed, quien no ha dudado a la hora de señalar que el sumario ha puesto de manifiesto que en la ciudad con todo se comercializa. Ahmed ha subrayado que hasta el asesor cesado este jueves advirtió al presidente de lo que sucedía en Envicesa, por lo que este es culpable por permitirlo. De hecho, la portavoz de MDIC ha sido tajante, espetando al presidente de la ciudad que si le queda un mínimo de vergüenza política debería marcharse. Y entendemos nosotros, y se lo digo, porque es lo que me trasladan los ciudadanos y las ciudadanas en todos estos días desde que ha saltado el escándalo, que si a usted le queda un mínimo de vergüenza política debería marcharse, señor Viva. Muy esperada era la intervención del portavoz de Caballas, Mohamed Ali, investigado en el marco de este caso. Ali ha subrayado que desde su grupo político se aplaude y apoya la investigación que se está desarrollando y ha recordado que han sido muchas las ocasiones en que ha denunciado lo que sucedía en torno a Envicesa, tanto ante el Pleno como en la propia Comisión Local de la Vivienda. Ali ha insistido en que siempre ha actuado desde la honradez absoluta y que si se ha cometido algún error como miembros de la oposición se darán explicaciones. El portavoz de Caballas ha destacado también que su grupo apoyó que la adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar se hiciera por sorteo como método más transparente, mientras que otros grupos no lo hicieron. Apoyo absoluto a la investigación y condena total a la corrupción. Que conste que en el caso de las 317 viviendas, el grupo parlamentario Caballas, en esta sede parlamentaria, en el juzgado, en la comisión de investigación y en cualquier otro foro y ante los medios de comunicación, denunció la publicación irregular de esa lista y estaba totalmente en contra de esa práctica. Están ahí las actas de la comisión local vigente y podrán ver quién ha apoyado y quién no ha apoyado el sorteo como criterio de adjudicación de estas viviendas. El último en intervenir ha sido el portavoz del PSOE, Manuel Hernández. Ha señalado al caso Envicesa como el más lamentable escándalo político de la democracia en Ceuta. Hernández ha recordado que 2 consejeras han tenido que dimitir, que un exviceconsejero se encuentra en prisión y que nunca han existido tantas sospechas y acusaciones de corrupción hacia un gobierno. Manuel Hernández ha señalado además a Vivas como máximo responsable político de este escándalo, en el que espera que tras las decisiones judiciales se depuren responsabilidades. El más lamentable escándalo político de la democracia reciente en nuestra ciudad, donde 2 consejeras, miembros del equipo de gobierno de este ayuntamiento, han tenido que dimitir, donde un asesor ha sido cesado y donde un ex alto cargo de un gobierno del Partido Popular está en la cárcel. Llegados a este punto vamos a repasar la actualidad tanto local como nacional o internacional con las portadas, las ediciones digitales de los diarios a media tarde. Empezamos por el diario El Faro de Ceuta con esa noticia que les comentábamos hace unos minutos. Una mujer en la UCI tras un atropello en la rotonda de la frontera. La herida presenta traumatismo cráneoencefálico. Vivas insiste en su compromiso de inversión que cifra en 126 millones hasta el fin de la legislatura, con fotografía del presidente, es lo que destaca ahora mismo la edición del diario El Pueblo de Ceuta. Ceuta al día, novedades en el caso Envicesa. Al menos una defensa estudia pedir la nulidad del proceso o de los pinchazos por las grabaciones a abogados. Fotografía de portada para Antonio López, el principal acusado de momento, y su abogado Juan Alinquer. La Verdad de Ceuta, Cruz Roja, Fundación Cruz Blanca, EAPN y CEPAIN piden a la ciudadanía que marquen la X solidaria. Diario El Mundo, titular a 5 columnas, el juez acusa a González, Ignacio, el expresidente de la Comunidad de Madrid, de cobrar comisiones del canal en Latinoamérica. Diario El País, también una información muy similar, la detención de González destapa un abismo de corrupción en el Partido Popular. Fotografía para el que fuera sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad madrileña, al igual que en el mundo. Este que ven, el 771-771, es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy. Fuerte temporal de levante, de hecho estamos aislados. Ahora mismo Ceuta está incomunicada con el resto del país. Temperatura, la mínima de 16 grados, la máxima de 21. Teléfonos de interés, el 112, el de emergencias, 900-018-018, el de lucha contra el acoso escolar, 016, el de lucha contra el maltrato.
¿Es necesaria la creación de una conciencia nacional de defensa? Bueno, pues es una pregunta que la semana que viene tendrá respuesta, pero que nosotros vamos a tratar de anticipársela en nada, en cuestión de unos segundos. Ahora venimos. Como les decíamos ayer, están próximas a comenzar las 15ª jornadas de geopolítica y geoestrategia que una vez más vuelven a organizar la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Comandancia General de Ceuta. Serán la próxima semana del martes a la jueves con una inscripción de carácter completamente gratuito y en el que unas jornadas en las que se va a debatir sobre, digamos, una conciencia nacional de defensa. Es llamativo porque en años anteriores se ha debatido sobre cuestiones muy concretas, la presencia española en el norte de África, la situación en Oriente Medio, en Afganistán, etcétera, pero tal son algo, bueno, pues quizás, no sé si un poco más etéreo o quizá, por el contrario, algo mucho más concreto de lo que podamos imaginar. Se lo vamos a preguntar al coordinador de las jornadas que ya nos acompaña en nuestros estudios, don Enrique Ávila. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Algo muy difícil de definir, pero entiendo que, como decíamos, tremendamente sencillo una vez que lo visibilicemos, ¿verdad? Pues cierto, hay muchos aspectos de nuestra vida, por cotidianos que son, si nos pidieran que los definiésemos, posiblemente nos costaría. Pero sabemos que están ahí, que son necesarios. Si nos dijeran, pues se me ocurre un ejemplo ahora, ¿qué es una aspiración? Pues una aspiración, algo que yo... Bueno, pues la conciencia de defensa es natural y necesaria en los estados. El Estado moderno precisamente surge, con sus teóricos del Renacimiento, en palabras de Hobbes, pues sería como la forma de buscar la seguridad. Hobbes decía que no hay seguridad fuera del Estado. En la evolución del Estado, en el desarrollo del Estado, los ejércitos, las fuerzas armadas en lenguaje moderno, en lenguaje actual, han tenido una importancia fundamental. En teoría política se reconoce que uno de los pilares que ha servido para que se desarrollara este modelo de Estado nuestro ha sido que los reyes empezaron a disponer de un ejército propio, que les permitió escapar a esa cierta tutela que tenía sobre ellos el resto de la nobleza. Pero no solo es el aspecto tradicional, el aspecto histórico, el aspecto antiguo, lo que compone una cultura de defensa. Siempre cuando hablamos de cultura de defensa se nos viene a la memoria el Museo de la Legión, el Museo de Regulares, los castillos. No, eso sería el patrimonio histórico cultural de la defensa. De la cultura de defensa. La cultura de defensa tiene que tener una finalidad, un objetivo, que es forjar en los ciudadanos la idea de defensa. El ardor guerrero que llamaban los clásicos. Bueno, el ardor guerrero deben tenerlo los miembros de las Fuerzas Armadas y esperamos que lo tengan y que sea mucho. Se presupone. A los demás ciudadanos no se nos pide eso, pero sí se nos pide que seamos conscientes de la necesidad de la defensa. Es decir, había un afamado político que decía que en tiempos de crisis los únicos dos presupuestos que no estaban dispuestos a bajar eran cultura y defensa. Aquel afamado político era François Mitterrand, uno de los grandes líderes socialistas de la Europa del siglo XX. Es cierto que hablamos de un gran estadista, pero este hombre era consciente de la necesidad de una cultura quizá de defensa, ¿no? de esto que estamos hablando. Sí, Francia es uno de esos estados ejemplo de tener una conciencia de defensa firme y de tener una gran cultura de defensa en su país. En Francia, pues tema de debate sobre defensa es algo normal, habitual. No es que todos los ciudadanos tengan que tener conocimientos formados, bueno, pero deben tener la conciencia de que eso es necesario. La defensa de un país, hay que fijarse que estamos hablando de la palabra defensa. Ha habido una cierta evolución. Los riesgos han cambiado. Antiguamente, en el siglo XIX, principio del siglo XX, se hablaba del Ministerio de la Guerra. Sí, señor.
Hoy día no, hoy día se habla del Ministerio de Defensa. Los temas de seguridad y defensa están íntimamente ligados. Las amenazas hoy día, si bien no ha desaparecido la posibilidad, puede ser remota, pero no ha desaparecido, de enfrentamientos entre naciones estables, pero sí vivimos en un escenario en que han surgido múltiples motivos de inseguridad que desbordan en ciertos aspectos los límites de las fuerzas de orden público y que se relacionan ya con aspectos de defensa. Luego, si en el siglo XX, según decía Raymond Aron, había que tener la mentalidad de pensar la guerra, como la pensaba Clausewitz un siglo antes, ahora tenemos que ser capaces de pensar la defensa. ¿Cómo se piensa esa defensa? ¿Cómo se actualiza esta idea? Y eso es la cultura de defensa de un pueblo, la que le sirve para ser de los que tiene su propia idea, como en todo, o va a remolque de lo que hagan otros. Hay quien sostiene que la Tercera Guerra Mundial se está librando ya, pero en escenarios digitales. Es decir, todo esto ha cambiado y que la sensación, o mejor dicho, la tensión que hay en torno a la seguridad de los estados, en torno a la defensa, precisamente con relación a las nuevas tecnologías, Internet y tal, es similar a la que podríamos tener en un campo de batalla, digamos, clásico. No sé si comparte estas reflexiones. Sí, los conflictos antes estaban institucionalizados. Había unas declaraciones de guerra, los objetivos tradicionalmente eran objetivos militares. Federico de Prusia decía que había que intentar que los ciudadanos no se enterasen de que estaban en guerra. Bien, eso ya pasó a la historia, por desgracia, porque los conflictos, aprovechando las ventajas técnicas tanto de transportes como del armamento, pero lo que hicieron fue extenderse a todos los ámbitos de la vida. En la Segunda Guerra Mundial, por hablar quizás del último gran conflicto institucional, la población civil era un objetivo más. Se bombardeaban ciudades precisamente para intentar romper la moral de defensa de la nación. Bien, eso parece que ha terminado ya. ¿Vivimos en un mundo que no tiene guerras? No, todos sabemos, vivimos en un mundo que hay muchas más guerras que antes. Ahora, ¿no hay ese conflicto institucional de un Estado que le declara la guerra a otro? Pues no. Japón atacó a Estados Unidos sin declaración previa de guerra. La historia dice, por lo visto, la declaración estaba lista, pero llegó tarde. Lo cierto es que no hubo una declaración plena de guerra, algo que sirvió a Estados Unidos para justificar luego tratar como criminales de guerra a los pensantes, a los instigadores o a los que organizaron aquel ataque. La guerra no vamos, o no, por suerte esperamos no verla en esos escenarios, pero en el mundo hay guerras, muchas guerras, y por intereses, por apoyos, por pertenencia a organizaciones, por múltiples, por nuestra propia seguridad, que ya no se mide aquí, sino se mide muy lejos, nosotros también estamos afectados por estas, de una forma pasiva o de una forma activa. Es cierto que podremos concluir aquello, el conflicto que ahora mismo desde luego nos estremece a todos, aquello de que Siria cada día nos queda más cerca. Sí, todo nos queda más cerca. Cuando vemos una noticia, bueno, pues ya pasó en el año 1972 con la guerra del Yom Kippur, sí. Todo el mundo tuvo conciencia de que Oriente Medio era Oriente Próximo y además muy próximo, porque de momento subió el petróleo, los precios de petróleo se disparan. Es decir, hasta en estos aspectos notamos que la guerra también era nuestra. Cuando vemos estos conflictos, vemos Afganistán, o vemos los problemas que está habiendo, porque hay un conflicto en Corea del Norte, o sea, no pensemos que el conflicto solo es la guerra abierta, la guerra caliente, ¿no? Hay un conflicto que puede derivar en problemas para toda la sociedad en este mundo globalizado. Vemos que sí nos afecta, estando a miles de kilómetros. A miles de kilómetros y a la boca, digamos, de alguna de las zonas de navegación más importantes y transitadas del mundo. No nos importa qué ocurra en Venezuela, usted llena el coche de gasolina, pues a lo mejor sí debiera interesarle, no digo que esto esté a favor o en contra de Maduro, pero a lo mejor sí debiera interesarle qué pasa allí. Nos afecta a todo, es cierto. No existe esa política de aislamiento que tuvo en su día Estados Unidos, no existe, no hay ningún país que pueda considerarse aislado, todo le va a afectar. Ajá. Bueno, pues por ahí van a ir los tiros, académicamente hablando, en estas jornadas de defensa en las que se van a hablar. Bueno, pues precisamente el coronel Pedro Baños, de esto que estamos comentando, de aquello de pensar la defensa en el siglo XXI, de una conciencia nacional de defensa y el papel de la cultura de defensa, a cargo del coronel Ignacio Fuentes Cobo,
También pues hablará por parte de Carlos Echevarría, profesor de la UNED y, si no me equivoco, director de estas jornadas, sobre la influencia de los estados en las relaciones internacionales y la cultura de defensa geopolítica, o el lenguaje como instrumento de guerra, la batalla del lenguaje en el yihadismo, algo que bueno, puede ser bastante interesante de analizar, porque siempre, sea una guerra, digamos, clásica o una guerra de las de ahora, lo importante no solo es ganar la guerra, sino cómo lo contamos. Sí, bueno, he de informar, es una primicia porque no lo hemos comunicado aún. Gustavo Morales, que era precisamente el ponente de esta conferencia, lo han nombrado o lo han designado para cubrir las elecciones presidenciales en Francia y no va a poder venir. Vaya. Entonces lo hemos sustituido, teníamos un reserva, va a intervenir José Luis Navazo, que es el director del Correo Diplomático, es un periódico digital muy relacionado con estos temas, y dentro de la misma línea su conferencia va a tratar de lenguaje y comunicación, la importancia que tiene la agenda mediática en una política, en una proyección de la cultura de defensa, precisamente por lo que decías, las guerras o las no guerras depende cómo se cuenten y quién las cuente. El lenguaje en ningún modo es neutro, el lenguaje tiene su intencionalidad, su carga cognitiva y su carga también de ideología, su carga ideológica, y es una herramienta muy importante de la cultura de defensa. En fin, de eso podríamos seguir hablando hasta la noche de los tiempos, ¿no? Con ejemplos como la guerra de Cuba, el lamentable personaje, pero interesante en el análisis que fue Goebbels a la hora de hablar de la guerra, y de cómo contarlo. Quizá un día invitemos a José Luis Navazo a hablar de esto, pero nos estamos quedando sin tiempo. Don Enrique, inscripción gratuita, Salón de Actos del Palacio Autonómico, jornadas de 5 a 8... 8, 9, procuraremos terminar a las 8:30. A las 8:30, quien quiera tenga interés, allí están ustedes. Sí, la diferencia está que el que tenga interés por obtener los créditos, hay un crédito de espacio europeo, 2 créditos de libre designación, de libre configuración, perdón, pues tiene que matricularse. La matrícula es a través de nuestra página web, www.unedceuta.net, y el que no tenga interés en los créditos pues puede asistir libremente a las conferencias que quiera. Dejaremos tiempo después de cada conferencia para que haya un debate entre el público y el ponente. Hay una mesa redonda el último día en el que se permite también interactuar con los ponentes, o sea que vamos a seguir la estructura que tienen siempre y que creemos que es atractiva y gusta. De acuerdo, pues que les vaya muy bien, que seguro que sí, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Seguimos en unos minutos. Tenemos novedades y tristes novedades en relación al accidente del que les hablamos hace unos minutos al principio del programa. Podemos confirmar el fallecimiento de una mujer de 56 años, víctima de un atropello en la zona de la Almadraba. Ha ocurrido en torno a las 2 del mediodía, sufría un traumatismo craneoencefálico severo, como consecuencia, decimos, de ser atropellada por al parecer por un ciclomotor, y hace escasos minutos desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria nos acaban de
confirmar el fallecimiento de esta mujer de nacionalidad marroquí. Bueno, vamos a seguir hablando y les digo que tenemos, vamos a seguir avanzando en nuestro programa, en nuestro Gran Vía, tenemos en nuestros estudios al Premio Nacional de Trabajo Social del año 2016. Se encuentra en nuestra ciudad para participar en un encuentro celebrado ayer del que les hablábamos, ese encuentro auspiciado por el proyecto ICI, que como saben cofinancian la Caixa, Ciudad Autónoma y Cruz Roja. Pero vamos a saludar a una auténtica eminencia en esto de la sociología. Don Marco Marchionni, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ríe cuando le hablo de eminencia. Bueno, no lo digo yo, lo dicen los títulos. Sí, sí. ¿Qué tal? Bien, a pesar del mal tiempo, del viento que molesta un poco. A pesar del mal tiempo, bueno, usted ya había venido por aquí en muchas ocasiones. Sí, usted no es su primera vez en Ceuta. ¿Cuándo fue la primera vez, por cierto? Bueno, yo estuve aquí como turista hace muchos años, los años 60, pero como trabajador profesional, visita de trabajo he sido ya de 2001, que empezamos a hacer cosas con los servicios sociales de aquí de la ciudad. Y en estos 16 años, bueno, creo que ha venido usted en varias ocasiones. ¿Cómo ha notado la evolución de la ciudad, al menos en el campo que la atañe, en el campo de la sociología? Bueno, evidentemente Ceuta sufre la consecuencia de procesos que no son solo locales, que pero por las circunstancias globales repercuten en esta realidad con mucha más fuerza que en otras. Y creo que el tema de la multiculturalidad y de la frontera, de ser una ciudad frontera, se ha complicado mucho en los últimos tiempos, porque ya los países ricos no están en condiciones de absorber tanta inmigración como en el pasado, y esto hace sí que la ciudad de frontera, también en México, la ciudad de frontera exploten la contradicción. Entonces, esta ciudad siempre ha sido de frontera, pero con los últimos acontecimientos del mundo global se ha complicado. Precisamente por eso le quería preguntar por los últimos acontecimientos del mundo global, como lo llama sociológicamente usted, que es un hombre que lleva muchas décadas estudiando y trabajando en esta cuestión. No sé si estará de acuerdo conmigo en que son momentos muy intensos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo comentábamos antes con Enrique Ávila, compañero suyo, por cierto, de profesión. El domingo, bueno, pues tenemos la primera vuelta de las elecciones en Francia, sí. Fenómeno Trump, fenómeno Holanda, Alemania, amanecer dorado en Grecia. ¿Qué está pasando? En términos muy generales, pero no abstractos. Yo creo que estamos en el final de una época y que muchos instrumentos que han sido útiles hasta hace poco empiezan a demostrar de no serlo tanto. Estamos en una... será por los años que tengo, pero me da la impresión de que estoy viviendo por primera vez unos cambios epocales. Es decir, un cambio de paradigma. Es decir, no estamos ante una crisis económica de unas subidas o bajadas de paro, sino ante una crisis de sistema. Sí, sí, sí. Sí, porque hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, que no veo mucho análisis en este sentido. Me parece que hay un retraso de la ciencia, de los politólogos, ¿no?, de la ciencia en general, de comprender qué es lo que está pasando. Pero en primer lugar, yo creo que ha habido una auténtica revolución del capital. Yo creo que el capitalismo, que ya fue en la revolución industrial un elemento de progreso y de cambio absolutamente revolucionario, ha vuelto a ser algo parecido. Porque el capital ha superado todo vínculo de frontera, de países,
y se ha globalizado. Pero no solo se ha globalizado, se ha financiarizado. Es decir, que dentro del capital es el capital financiero, es decir, especulativo, y no el capital productivo que producía riqueza, bienes, servicios. Es el capital que manda ahora. Y esto es un cambio radical. Bueno, la demostración de lo que usted dice la tuvimos hace unos 10 años cuando estallaba la crisis económica, sí, que recuerden viene porque quiebran 2 empresas en Estados Unidos que luego empezamos, millones de personas en todo el mundo descubrimos que existía algo que se llamaban activos tóxicos. Es decir, que estábamos a lo mejor un señor en Soria pagando la deuda de un banco en Wisconsin. Sí, bueno, la burbuja que explota es la patología que demuestra que este cambio, que evidencia este cambio, porque se han pasado de la raya, digamos. Por lo que usted me dice, tiene la sensación de que se están aplicando viejas soluciones a problemas nuevos. Sí. No exactamente, es decir, que los instrumentos que hasta ahora más o menos habían servido para que las contradicciones y los problemas se pudieran solucionar de manera positiva y que permitían seguir avanzando, ya no sirven. Y creo que la elección de Trump es eso. Y también es la respuesta a lo que está pasando en Europa, porque la vieja fórmula de los partidos tradicionales ya no llegan a comprender las demandas sociales. Y la gente busca otra salida. Más fácil, seguramente equivocada, pero le parece por el momento que son la salida posible. Sí, hay una serie de personas que políticamente están diciendo en Europa a la gente lo que quiere escuchar en cada momento, con lo cual en el corto plazo les es rentable. Sí, claro, muy a corto plazo y además con un daño terrible en el futuro, porque será la otra burbuja que explota en el sentido de crear una desconfianza más todavía mayor. ¿Qué se ha hecho mal en Europa, por ser, digamos, nuestro ámbito geográfico, para que todos tengamos asumidos que cada generación va a vivir peor que la anterior? Bueno, digamos que hay una generación que son los jóvenes que están pagando ahora la consecuencia de estos errores que se han hecho. Pero yo no diría que en el futuro no sea recuperable. No soy pesimista. Mi análisis es pesimista, parece pesimista, pero no estoy pesimista en el futuro. Siempre que seamos capaces de comprender por qué hemos llegado a este punto. Pero así que no me gustaría suscribir una frase que dice que ahora seguramente todo será peor. Pero sí digo que si no hacemos un gran esfuerzo de autocrítica, seguramente no seremos capaces de buscar los nuevos instrumentos. Sus trabajos de sociología, señor Marchionni, entre otras cuestiones, son célebres por aquello de la colectivización de las soluciones, de aplicar programas de intervención comunitaria en entornos más o menos pequeños. ¿Eso puede cobrar aún más vigencia en tiempos como los que corren? Eso espero, porque aparentemente, dicho así, parecía como un refugio en una dimensión pequeña, ¿no? Hablemos, traduzcamos lo que acabo de decir. Proyecto y Cienceuta trabaja en San José Jabú y en la Almadraba con la implicación de federaciones, de asociaciones de padres de cada colegio, de cada instituto, asociaciones de vecinos, es decir, entidades pues muy pequeñas per se, pero que juntas pueden darle un impulso a cada territorio, a cada barrio. Bueno, no es tanto un tema de cada barrio, pero de una dimensión que no sea tan grande que impida la relación humana. Por lo tanto, puede ser un barrio grande o pueden ser varios barrios. Barrios pequeños. Sí, zona urbana.
Si hablamos de ciudades, hablaríamos de distritos y de zonas urbanas dentro de los distritos. Pero la idea fundamental para mí es que las comunidades locales pueden reconstruir un tejido, una relación y una respuesta que permita a la comunidad de enfrentarse a los retos y a los cambios. Y que si no se hace así, pasará lo que está pasando ahora, que unos sectores sociales tienen medio para defenderse y poder situarse, no digo al top, no digo al vértice, pero poder situarse dentro del mundo global, y muchos sectores serán abandonados a la marginación. Entonces la única posibilidad de que evitar esto es que las comunidades locales sean comunidades solidarias, organizadas, para estar en el mundo global, no para refugiarse en una endogamia así autosuficiente, que esto es no solo estúpido, sino imposible, sino para dotarse de medios solidarios para que la comunidad sea parte del mundo global. Es decir, que es que tengo un dato impresionante. Sí, sí. Perdona, no, adelante, un dato impresionante, ¿no? Un informe de la OCSE, que la Organización de los Países Desarrollados del mundo, hace muy poco tiempo ha sacado un informe en que graduaba la escuela pública de 50 países del mundo. Y en unos países del mundo, 5 o 6, demostraba el informe que todos los niños que vivían y participaban y se formaban en la escuela pública, la diferencia de clase no incidían en su éxito. Es decir, que los niños de clase pobre, modesta, pobre, competían en paridad de condiciones con los niños de clase alta. Con lo cual, esto es una noticia absolutamente revolucionaria. Apostemos, por tanto, por la escuela pública. No, aparte, no, yo no quiero excluir la escuela privada, por supuesto está puesto por la escuela pública, pero incluyo la escuela privada, porque esto es una lucha común. No, me da igual luego, ¿no? Yo creo que esto es un terreno común, que no tenemos que luchar aquí entre nosotros, sino que todos los niños, vayan donde vayan, puedan conseguir. Y este dato es impresionante, porque significa que la sociedad del conocimiento, que la que estamos, podemos hacer que niños pobres, para entendernos, ¿no?, de familia con muy pocos medios, si tienen el apoyo de una escuela y de una formación, pueden competir con los demás, pueden participar. Y esto no lo puede hacer si no lo hace localmente, con los docentes, con un trabajo integrado, con un trabajo solidario. No lo puede hacer si no aterriza en un territorio concreto, si no implica a la padre, la madre, la familia, la escuela, el deporte, la cultura, la salud. Aquello que decía alguien, que no recuerdo ahora mismo quién era, que para ser universal primero hay que conocer su propia aldea. Bueno, sí, es eso. Es que las aldeas o los barrios pueden ser parte de la globalidad si se organizan y si están estructuradas y no asumen la consecuencia negativa de la globalización, de dividir los que pueden y los que no pueden. Pues me gustaría mucho seguir charlando con usted, pero tenemos que emplazarle a una próxima ocasión, y como todavía estamos en tiempo de conocer a su sucesor, enhorabuena de nuevo por ese premio que le concedieron hace algunos meses, que me consta le hizo especial ilusión. Bueno. Marco Marchionni, un auténtico placer. Lo mismo, gracias. Seguimos en un minuto.
Si ustedes tienen hijos en edad escolar, sepan que el próximo lunes se apertura el plazo para empezar ya a matricularnos. Hasta el 5 de mayo, bueno, ya saben que luego estos plazos pueden ir prorrogándose, pero atendiendo a las indicaciones o a las sugerencias del director provincial de Educación, León Bendallán, se ruega que no lo dejen para última hora y que atiendan sobre todo al principio de cercanía en cuanto a la elección de los centros escolares de sus hijos. Cifras de cara al curso 2017-18, más o menos a grosso modo, porque entenderán que hasta casi el inicio del curso no se podrá dar una cifra definitiva. Serán en torno a 20.000 alumnos, hablamos de infantil, primaria y secundaria, y 1.250 profesores, excluyendo, como decíamos, de la enseñanza universitaria. Y se encuentran nuestros estudios para cerrar el programa de hoy en cuanto al capítulo de invitados. Alguien al que le hemos pedido que venga no para hablar del curso educativo 2017-18, sino de aquello que se nos queda pendiente, de los deberes para septiembre de este 16-17, pero de la comunidad educativa. Es el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Mustafa Mohamed. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si sobre estas cifras quiere comentar algo. Hay un dato que me ha llamado la atención. Habla de una ligera bajada en la tasa de abandono escolar. Creo que es algo positivo. No sé si ustedes tendrían constancias de la FAMPA de aquello. Bueno, nosotros no tenemos los datos exactos, pero bueno, siempre hemos participado en la Comisión de Garantías, la Federación de Padres y Madres de Alumnos. Siempre había una representación en dicha comisión. Yo he estado al principio, pero ya llevo un par de cursos que no asisto como titular, soy suplente. Pero bueno, es un trabajo muy complicado, muy arduo. Nosotros no tenemos los datos exactos, pero de verdad, sinceramente, yo tengo que resaltar el trabajo de dicha comisión. Es un trabajo muy sacrificado, le echan muchas horas a la persona que están en dicha comisión de garantías, y nosotros desde la FAMPA sí que vamos a iniciar una campaña para informar a las madres y padres de alumnos cuál es digamos, el camino a seguir para matricular a sus hijos, porque entendemos de que hay muchos padres, nos hemos encontrado que no se le va el plazo y no matriculan y después quieren solicitar un colegio donde ellos quieren, el cual están todas las plazas ya, hay suplente, una lista de espera, no se puede saltar, el ministerio lo manda al centro donde hay plaza, ellos muestran su disconformidad, no la aceptan. Entonces nosotros desde la FAMPA antes vamos a intentar hacer una campaña de información y después participar en la comisión de garantía como hemos participado y vigilar para que todo transcurra con normalidad. Estamos ahí, pero yo tengo que decir que de verdad, sinceramente, aunque la gente se crea que ahí vienen y los padres meten a sus hijos donde ellos quieren, no es cierto, porque ahí hay un tipo de baremación, que eso lo marca el ministerio, y el alumno entra donde le corresponde. En cuanto a las tareas para septiembre, juguemos con el término escolar que se le quedan pendientes a la administración, a la comunidad educativa en general. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros ahora nos hemos encontrado con el tema de la paralización a medias de la LOMCE, a ver qué va a pasar con ese pacto por la educación a nivel estatal. Y esa es construcción de centros, la ratio está muy elevada, aumentar los profesorados, apoyar aún más, a los alumnados con dificultades, etcétera. Los mismos y seguir trabajando los mismos, los defectos que llevamos ya arrastrando de años, e intentar mejorando, pero bueno, no variamos en años anteriores. Y en cuanto a Ceuta, que se nos queda, no sé si en temas de, pues evidentemente de construcción de nuevos centros, ratios, temas más concretos, más de... Aquí en tema educativo lo tenemos claro, aumentar los centros. Hace falta un centro de educación secundaria, hace falta también un par de ellos de primaria, en zonas concretas, aumentar el profesorado, que haya más profesores en los centros, que eso va en beneficio del alumnado. El tema de las becas,
no entendemos que a fecha de hoy todavía hay alumnos que todavía no han cobrado las becas. ¿A fecha de hoy? A fecha de hoy, sí, a fecha de hoy hay alumnos que no tienen noticia de las becas. Entonces son asuntos preocupantes. Después también vamos a intentar reunirnos con el consejero de Educación y Cultura, con el nuevo, con Javier Zelaya, también para el tema del banco de alimentos, mejorarlo un poquito más. Hombre, se está haciendo cosas, pero se tiene que mejorar. Y bueno, porque hay centros que se le da una cantidad de libros del banco de alimentos y hay otros centros que le dan menos, son otros más, no entendemos eso por qué es. También el tema de los comedores escolares, vamos a intentar, hay centros que se le da una calidad a ese servicio y en otros centros se le da otra calidad diferente, e intentar mejorar poquito a poco, pero bueno, se está haciendo cosas, pero se tiene que seguir trabajando. Recientemente en el debate político volvía a aparecer la construcción de nuevos centros educativos, lo presentaba el delegado del Gobierno la semana pasada, hace un par de semanas, el proyecto de presupuesto general del Estado para Ceuta, hablaba de un instituto en el Burul, un nuevo centro también en la zona de la que todo el mundo habla, la zona de Loma Colmenar. ¿Qué le parecen estas ubicaciones? Bueno, nosotros ahí en el centro hace falta otro centro más de secundaria, evidentemente, nosotros lo entendemos, de primaria también. También la zona de Loma Colmenar, por el aumento de los vecinos y de las viviendas que se han dado, por ahí más niños, y también hace falta otro centro más por esa zona. También entendemos que en secundaria, por zona de aquí, de Ibarrola parece ser, también se hablaba. Nosotros nos alegramos que vengan esas noticias, pero queremos cosas concretas y que se materialicen en construcción de nuevos centros. Bueno, y a nivel interno, a nivel de FAMPA, ¿cómo cierran ustedes este curso? Pues a nivel interno, pues nosotros recibimos, para que la gente lo sepa, recibimos una subvención de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Tenemos una trabajadora que está en la FAMPA antes de que yo fuese presidente de la FAMPA, y bueno, nosotros la subvención que recibimos son de 39.000, concreto más o menos, más de la mitad se lo llevan, digamos, la trabajadora, que lleva mucho tiempo. Muchísimo más. Después tenemos nuestros gastos de teléfono, sí, bueno, los gastos corrientes, pero a fecha de hoy todavía no hemos recibido esa subvención, está en trámite, con el cambio de consejeros y tal, y a mí lo que me preocupa, sí, porque a mí me preocupa que la persona que está día a día, digamos, trabajando en la FAMPA, que ya lleva 4 meses sin cobrar, me tiene muy preocupado. A mí eso, porque las actividades, si no las hacemos en enero, no las podemos hacer en junio, que no hay problema. Pero por eso yo le hago un llamamiento a quien corresponda. Hombre, yo, el consejero, está con él, hemos firmado el convenio y hace los trámites, también estamos haciendo gestiones en intervención y también están por la labor, y a ver si podemos aligerar ese tema. Y bueno, y ya te puedo decir que desde la FAMPA hemos entregado la documentación en el mes de diciembre, para que no nos coja el toro, pero bueno, desgraciadamente esta persona está sufriendo eso, el no cobrar. Bueno, pues esperemos que se solucione esta situación. Al margen de eso, ¿algún proyecto que tengan ustedes para el curso 17-18? No, nosotros sí, vamos a ver la campaña de escolarización, nos importa. Nosotros, nuestro lema, la escuela pública es de todos y de todos los ciudadanos, y nosotros defendemos eso. Aunque la gente se cree que nosotros decimos escuela pública y dejamos al margen la concertada, no es cierto, porque la concertada, queramos o no, recibe dinero de público, y para nosotros son públicos. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña para que la gente no tenga miedo a esos clichés de un colegio, porque yo quiero que mi hijo vaya a este colegio porque esté mejor que este. Nosotros entendemos que en todos los centros trabajan, hay buenos profesionales, le echan dedicación, igual que en todos los sitios, hay en la viña del Señor de todo, pero nosotros creemos que la escuela pública hay que defenderla y la tenemos que defender todos. Profesores, padres, madres, alumnos, y vamos a hacer esa campaña para que la gente no tenga miedo en apuntar, en escolarizar a sus hijos en la escuela pública. Tiempo para de seguir hablando de ello. Mustafa Mohamed, como siempre, muchas gracias. Venga, gracias. Seguimos en un minuto.
Últimos minutos de nuestro Gran Vía de este 20 de abril, no del 90, sino del 2017, en el que dentro de 60 minutos más o menos se va a presentar, como decíamos anteayer, el libro de María Jesús Fuentes, Poemas para la Infancia. Será a las 8 en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Este domingo, es el día del libro y por eso están organizando algunas actividades, como por ejemplo el maratón de lectura de Gloria Fuertes, porque se cumple un siglo desde el nacimiento de esta entrañable poetisa que los amigos del Club Ramón y Cajal han organizado mañana entre las 4 y las 8 de la tarde en la biblioteca Igual del Centro Polifuncional Mustafa Misián. Bueno, pues dedicado a esta actividad a inculcar a los más pequeños la lectura, y además una lectura muy entrañable, como decimos, a esas edades, como era la de Gloria Fuertes. Hoy estaba previsto que sobre esta hora se conociera quién es el ganador o ganadora o qué institución recibe el premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta, pero nuevamente el temporal de Levante obliga a posponer la reunión del jurado para mejor ocasión. Así que, aún no tienen fecha la Fundación Premio Convivencia para celebrar esa reunión del ente calificador, pero será cuestión, como mucho, de un par de semanas que sepamos quién sucede a Malala Yousafzai, que por cierto lleva 4 años, lleva ya 3 años casi para encontrar un hueco en su agenda como ganadora del premio Convivencia. Nosotros nos vamos ya, les recuerdo que dentro de un ratito, de una hora, tienen una cita con la mejor información, de la mano, como siempre, de Laura Ortiz, en un día en el que se ha celebrado la primera de las 2 jornadas, la primera de las 2 sesiones del debate sobre el estado de la ciudad. Será dentro de 60 minutos aquí en ceutatv.com. Sigan comentando, si les parece, a través de redes sociales. Volvemos mañana. Sean felices.